A veces uno tiene ante sus narices grandes misterios que parecen llamarte y lo dejas pasar. Yo me topé con una vieja historia de unos niños que desaparecieron sin dejar rastro. Esta historia es muy pero que muy vieja. 1945 cinco hermanos desaparecen de una casa. Pero ¿qué fue lo que me alertó a mí de esta historia? El parecido con otra historia española muy vieja, también año 1986. Veréis cuando escuche la historia de estos cinco hermanos desaparecidos encontré un parecido que me puso los pelos de punta. ¿Cómo es posible que nadie encontrara el parecido de estas dos historias? Dos casos ocurridos con 41 años de diferencias y de una punta a otra del mundo pero misma historia solo cambia los matices. Estos dos casos el español y el americano están considerados como unos de los más misteriosos del mundo. Sin embargo nadie encontró el tremendo parecido niños que desaparecen consumidos por fuego o ácido pero no aparecen restos humanos. El caso español se trata del niño desaparecido de Somosierra supuestamente consumido por el ácido de un camión cisterna. El caso americano los niños familia Soder supuestamente desaparecidos por el fuego de su hogar. Para mí esta es la forma que tiene la élite satánica de raptar a seres humanos sin dejar pruebas. Hay otra modalidad que son los aviones desaparecidos. Aquí dejo los casos compararlos. La misteriosa desaparición de 5 niños. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jenny y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños vayan a dormir, 5 de ellos, Maurice, 14, Marta, 12, Louise, 10, Jenny, 8, y Betty, 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Jenny y sus otros 4 hijos fueron a descansar a sus recámaras. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Jenny bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jenny por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Jenny quedó algo desconcertada por aquella llamada pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas, entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio. Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al techo y empezara a rodar a lo largo de la casa. Inmediatamente después, un aroma a quemado comenzó a invadir cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Jenny llamaron a sus hijos, indicándoles que salgan de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y Jenny se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal, por lo que se dirigió a un lado de la vivienda donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas. Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8 am aproximadamente junto a la policía local, quienes hicieron una rápida investigación determinando con el forense que los niños habían fallecido en el incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Jenny no se quedaron satisfechos con esta explicación, ya que, al momento del incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente, por lo que la pareja decidió hacer su propia investigación. Para empezar no se encontraron restos humanos entre los escombros. Jenny averiguó luego en un crematorio local, que toma alrededor de 2 horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio en la casa de la familia Soder había durado menos de 1 hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos de sus hijos entre las cenizas. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzados al techo de la casa, quizás el ruido que escuchó Jenny esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Todas estas pistas hicieron que George y Jenny continuaran arduamente con su investigación. Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno.
Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. Luego, en el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven que tenía escrito: Louis Soder. I love brother Frankie. Y Lil Boys. A 90.132. Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jenny identificaron en aquel joven a su pequeño Louis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto. El investigador dejó West Virginia y nunca más se supo de él. George moriría en el año 1969 y Jenny 20 años después, con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el incendio. Muchas preguntas se dejaron en el aire. ¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio? ¿Quién movió la escalera de la ventana? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego esa noche en el techo de la familia Soder? ¿De quién eran esos huesos que se encontraron años después? ¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía? ¿Qué pasó con el investigador privado? Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y los motivos que le guiaron a cometer tal acto? La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad e investigada por detectives aficionados. Existen numerosas páginas de internet hablando sobre el tema. Sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas. El niño de Somosierra. Durante la noche de San Juan de 1986, se produjo la desaparición más enigmática acaecida hasta la fecha en España. La desaparición de un niño de 10 años, tragado por la nada, después de un impresionante accidente de tráfico entre las provincias de Madrid y Segovia, concretamente a la altura de Somosierra. Juan Pedro Martínez Gómez. Un camión Volvo F12, dispuesto a transportar una cisterna con 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum, dispuso su marcha desde la localidad murciana de Las Cánovas hasta Bilbao, para desembarcar su mercancía en una empresa petroquímica. Al volante, el conductor profesional Andrés Martínez, al que acompañaban su esposa, Carmen Gómez, y el hijo de estos, Juan Pedro Martínez Gómez. El Volvo F12 repostó en la Venta del Olivo, muy próximo a la localidad murciana de Cieza, y emprendió la marcha hasta la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca. A las 0:12 horas, la familia fue vista por el personal de la gasolinera. Después de echar una cabezada en una zona de descanso, volvieron a la carretera nacional 301 hasta Madrid. A las 5:30 de la madrugada, realizaron su última parada. El lugar elegido fue el Mesón Aragón, en el término de Cabanillas, a pie del puerto de Somosierra. A partir de ahí empieza el enigma. El camión cisterna alcanza los 140 km por hora sin motivo aparente y en una de las variantes de la carretera nacional y, derrapó chocando frontalmente con otro vehículo de gran tonelaje. El camión se sale de la calzada y procede a impactar contra una hilera de vehículos que circulaban detrás. El Volvo F12 se estrella posteriormente contra un árbol y se produce una brecha considerable en la cisterna. Esta acaba por desquebrajarse del todo y la totalidad del ácido es esparcido por toda la carretera, con el consiguiente caos circulatorio. La Guardia Civil, después de presentarse en el lugar de los hechos y desviar el tráfico, comprueba la cabina del Volvo F12 totalmente destrozada y 2 ocupantes calcinados entre un gran amasijo de hierros. Estas personas, según los informes, son Andrés Martínez y su esposa, Carmen Gómez. La noticia saltó pronto a los medios de comunicación de todo el país. Hasta ese momento nadie conocía la existencia de un tercer pasajero. Pero fueron los abuelos del chico, desde su domicilio de Las Cánovas y tras presenciar el trágico suceso en las noticias, quienes se pusieron en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta era clara: ¿dónde está nuestro nieto? El nombre de Juan Pedro Martínez Gómez corrió como la pólvora en boca de todos. Había un tercer ocupante de aquel siniestro Volvo F12. Un chico de 10 años y del que no se encontraban ni rastro por aquella zona. Solo una goma de la zapatilla que, según creen, llevaba el jovencísimo Juan Pedro en aquel desafortunado viaje. Hacia las 9 de la noche, el cuerpo de bomberos abre la cabina del camión para encontrar alguna pista del niño, pero no logran dar con ninguna pesquisa que les pueda llevar hasta el crío. Al mismo tiempo, el ácido continuaba fluyendo por la carretera y sus proximidades, con la amenaza de alcanzar las aguas de los afluentes del río Duratón.
Al día siguiente la noticia era portada en toda la prensa del país, y casi todas con el mismo titular. Alarma en Somosierra. El caso de Juan Pedro Martínez, es uno de esos misterios que a día de hoy y por más que pasan los años, no se encuentra una explicación. Se peinó toda la zona, se buscó por toda la cabina alguna mínima pista, se repartieron miles de carteles con la foto de aquel niño vestido de comunión, e incluso se experimentó con el ácido para comprobar si este fue el causante de una hipotética disolución, a lo que los expertos negaron, puesto que según esas investigaciones, para que eso ocurra, el cuerpo debería haber sido expuesto a una bañera artificial formada principalmente por los amasijos de hierro de la cabina y que el fluido de ácido hubiese sido renovado constantemente, cosa que no ocurrió, y aun siendo así habría restos orgánicos en los fluidos de ácido. Tras las primeras investigaciones de la Guardia Civil, al llegar al lugar del accidente, se encontró en la cabina del camión de Andrés Martínez, el tacógrafo, el cual deja constancia de las paradas como de las aceleraciones cometidas por el vehículo, es decir, la caja negra del camión. En él se registró un cambio brusco de velocidad sin motivo aparente, llegando a los 140 km por hora, dato al que nunca encontraron explicación alguna de por qué esa brusca aceleración. Otro de los detalles, es la observación de una furgoneta blanca, tipo Nissan Vanette, delante del camión kilómetros antes de llegar al lugar de los hechos y a gran velocidad, según algunos testigos. Pero el relato más curioso y enigmático del caso, es el de dos pastores de la zona, que fueron testigos del accidente y que así se lo hicieron saber a las autoridades. Estos dos vecinos de la zona atestiguaron que inmediatamente después del accidente y aprovechando la confusión y el caos propio del suceso, observaron a dos individuos de una altura considerable, de tez blanquecina y engullidos en unas batas blancas que les llegaban hasta los tobillos, sacar de la cabina del camión y posteriormente llevarse un gran bulto. De ser cierto, ¿quiénes eran aquellos individuos? ¿Era ese gran bulto, Juan Pedro Martínez? Posteriormente también se recibieron numerosas llamadas que afirmaban haber visto a Juan Pedro Martínez en diferentes puntos de la geografía nacional, sobre todo en Bilbao, donde se aseguraban que el niño de Somosierra vagaba deambulando por una zona industrial de la capital vasca. Posteriormente las investigaciones de la policía desecharon esos testimonios al no encontrar ninguna prueba de ello. Han pasado muchos años, ha llovido mucho desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre este conmovedor suceso y sobre todo muchísimas investigaciones, y todavía nos hacemos la misma pregunta que aquella noche de San Juan de 1986, ¿qué fue de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra? Barbie. Abby. Una explicación para la historia de Internet Barbie. Abby. Esta historia que es viral en Internet cuenta cómo una persona encontró un disco duro en el suelo muy cerca de su casa, su curiosidad hizo que quisiera ver lo que contenía ese disco duro, y lo que encontró fueron unos documentos de no pudo abrir pese a varios intentos, y unos vídeos que tampoco se abrían, con el título de Barbie. Abby. Intentó pasar los vídeos a otro formato y consiguió abrir algunos de esos vídeos. Al reproducir los vídeos se puede ver a una extraña mujer rubia que solo tiene un brazo que habla un idioma desconocido, pues no existe ese idioma en nuestro mundo conocido. La mujer tiene momentos de alegría, y otros donde se pone a llorar sin saber cuál es el motivo, pues desconocemos lo que dice. Barbie.avi es un archivo que anda dando vuelta por Barbie.avi. Internet, y cuyo significado y sentido real todavía no han sido confirmados. Aparentemente fue posteado originalmente en 4chan, por un usuario que preguntaba sobre su origen. Este usuario afirmaba haberlo encontrado en el disco rígido de una vieja PC abandonada con la que se topó en un descampado cerca de su casa. El video solo muestra una mujer que habla durante varios minutos, con un sonido totalmente distorsionado que impide entender bien lo que está diciendo.
Según el autor del post anteriormente mencionado, el vídeo original era un poco más extenso, e incluía una escena donde se veía a una persona atravesar las vías del tren. Curiosamente este usuario conocía esas vías, y decidió ir a investigarlas. Siguiendo el camino en línea recta dice haberse encontrado con una casa abandonada, dentro de la cual había una ducha, y un baño mojado, que parecía haberse usado hace poco tiempo. No se sabe en qué idioma está hablando ni por qué luego llora, es escalofriante. Teorías. Pues, hay muchas teorías sobre este archivo AVI, pero yo tengo estas. Tal vez le estén haciendo preguntas a la mujer del video, pues se detiene a escuchar y luego sigue hablando. La chica llora casi al final, posiblemente nos esté contando cómo perdió su brazo derecho. Y la parte donde llora es cuando recuerda el momento exacto de aquel accidente. No humanos no nacidos, humanos que cuando nacen no son registrados en ningún censo de nacimiento, mujeres abandonadas sin parientes son captadas por sectas, estas mujeres son ocultadas, sus hijos cuando nacen nunca figuran en ningún registro civil. Estos niños que nacen son llevados a ciudades subterráneos ocultos por todo el mundo, ciudades bajo tierra donde a las personas se les enseñaría un idioma propio, desconocido para nosotros. Estas ciudades tienen sus propias normas, pero seguramente es un auténtico infierno para el que vive allí, sin ningún tipo de moral. Los seres humanos en este lugar serían algo así como pura mercancía para experimentar. Seguramente en estas ciudades ocultas tienen sus propios nacimientos, y habría personas al más alto nivel que se mueve entre estos mundos, el nuestro y ese mundo oculto bajo tierra. Esto explicaría por qué la mujer del video Barbie habla un idioma desconocido, quizás también explique aquellas voces del infierno grabada en Siberia en los años 80. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican todo América. El Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en Viaje al centro de la Tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur. Biografía de George Emerson, El Dios 1, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Byrd, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Xinhua en China Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California. Dicen que existen puertas a otra dimensión. Pequeños agujeros que te hacen viajar en el tiempo o te llevan a lugares lejanos y desconocidos. Aunque parezca un cuento de hadas, existen hechos que lo evidencian. Pero esos hechos no han llegado y nunca llegarán a ser noticia por lo increíble que pueden parecer y por las desastres que podrían promover, sobre todo a nivel psicológico. Solo Internet y algunas revistas parapsicológicas hacen hito de ello, lo que les quita importancia y se llega a pensar incluso que la noticia ha sido un invento del hombre para aumentar el número de lectores o de visitas a la página. Ya se sabe que es lema del ser humano. Si no veo, no creo. Pero existen personas, llámense elegidos o trotamundos fortuitos que han dado con estas puertas. Algunos han vuelto para contarlo, otros no han regresado jamás. Sigue pareciendo un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, entonces dejaré algunas noticias para que lo comentéis. El millonario Steve Fossett podría haber encontrado una puerta a otra dimensión.
Aunque se le ha declarado legalmente muerto después de desaparecer el pasado 3 de septiembre mientras volaba sobre el desierto de Nevada, al parecer, el millonario le comentó a varios amigos que había encontrado una puerta a otra dimensión, un mundo habitado por seres humanoides que ya había visitado. Según Fawcett, el emplazamiento de su puerta variaba cada cierto tiempo. David Lamb, un honrado agricultor de Tennessee, Estados Unidos, era un hombre de vida pacífica, cuya única afición, aparte de sus labores en la granja, era la familia. Había conseguido levantar una próspera explotación ganadera, que era un negocio exclusivamente familiar. Su desaparición ocurrió ante su mujer, sus hijos, un carretero y el juez del pueblo cercano que llegaba de visita. Era en pleno día, un 23 de septiembre del año 1880. El granjero se acercó a dar la bienvenida al juez, y en un lugar intermedio entre su familia y el visitante, David Lamb se esfumó de repente, ante los ojos atónitos de todos los presentes. Quedó un cerco de hierbas amarillentas, como si se hubiera quemado un poco, tostadas por un calor enorme e instantáneo. Se le buscó por los alrededores, sin obtener ni el más mínimo resultado, aunque todos los que presenciaron el hecho sabían que era una búsqueda absurda. David Lamb no volvió a aparecer. Y unos pocos días más tarde, cuando ya la familia se había casi resignado a su pérdida y a una explicación racional, uno de los hijos le oyó pedir lastimeramente auxilio, por encima del cerco de hierba dentro del cual había desaparecido. Como si por un agujero en el espacio hubiera pasado a un mundo distinto, pero paralelo y unido, muy cercano al nuestro. El descubrimiento de la antimateria podría ser la clave. ¿Qué sucede cuando la materia y la antimateria entran en contacto? La desintegración total y absoluta de ambas, fulminantemente, sin dejar rastro alguno, y liberando una cantidad de energía inusitada por pequeño que sea el objeto. Tal vez esta teoría pudiera explicar por qué la hierba sobre la que pisó David Lamb, en la última milésima de segundo de su vida, quedó ligeramente abrasada y tardó en recobrar su frescura y su verdor muchas semanas. Quizá David Lamb se encontrara con su anti-David Lamb y ambos desaparecieron juntos. En este caso, otra familia Lamb lloró la pérdida de otro David en otro mundo de identidad ignorada. Experiencia real relatada por la protagonista 1. Lo que voy a relatarte a continuación sucedió hará un par de años en la zona de Alicante. Por motivos personales, una amiga y yo hacíamos frecuentes viajes a Alicante entre los meses de junio y septiembre del año 2000. Íbamos prácticamente todos los fines de semana y siempre nos alojábamos en el mismo sitio. Un pueblo no muy grande en la Vega Baja. Teníamos los horarios cambiados, puesto que dormíamos de día y salíamos de noche. Y todas las noches la misma rutina. Íbamos a una gasolinera cercana a comprar algo para comer y luego nos bajamos a la playa a pasear. Así todas las noches. Hasta aquí todo normal. La última noche de una de nuestras estancias, decidimos variar un poco la rutina y decidimos subir a unas murallas que había muy bonitas. Nos sentamos en ella y estuvimos hablando durante horas. Más tarde decidimos ir a dar un paseo por la playa. Hicimos todo el recorrido de manera habitual y al llegar a la entrada de la playa, de forma automática y simultánea nos miramos a los ojos y de manera unánime decidimos no entrar. No hizo falta decir nada. Lo extraño vino después. Nos acercamos a la gasolinera a la que íbamos todas las noches y nuestra sorpresa fue absoluta. Te garantizo que la gasolinera que también conocíamos no estaba. Estaba el solar. Y no había manera de perderse, puesto que además de ir todos los días, estaba al principio de la subida a las murallas en las que habíamos estado un rato antes. Automáticamente decidimos ir a nuestro alojamiento. A la mañana siguiente volvíamos a casa. El autobús pasó por la gasolinera. De forma unánime y sin hablarlo, decidimos no volver a poner los pies por aquella zona. Han pasado cerca de 3 años y es ahora cuando entre nosotras hemos comentado el suceso. Por más que hemos tratado de buscar una explicación lógica, no la hemos encontrado. Y lo vimos las dos. Hola. Soy de Argentina y te envío un par de experiencias reales que ocurrieron a personas de mi familia. Una de ellas le ocurrió a mi tío y es esta. Salió de su casa y fue a la panadería. Hizo sus compras, pero cuando salió de la panadería, le ocurrió una cosa muy extraña. En lugar de encontrarse con el paisaje habitual, se encontró en medio del campo. De un lado campo con árboles que se veían de lejos, a su otro costado veía un alambrado, y a lo lejos campo con algunas construcciones que se asemejaban a galpones. Mi tío estaba más que asustado porque no sabía lo que le ocurría ni dónde estaba parado. Se dio cuenta que en forma paralela al alambrado, había una huella de carreta. Se propuso entonces caminar a la par de la huella.
Cuenta que caminó unos pasos, hasta que se encontró frente al tronco pequeño de un árbol y como seguía asustado, apoyó una mano sobre el tronco y sobre la mano su frente, cerrando fuerte los ojos, intentando entender lo que estaba pasando. Cuando abrió sus ojos, vio que el tronco en donde estaba apoyado ya no era pequeño, sino grande, como de árbol viejo. Y ya no estaba en el campo sino en su barrio, a 2 cuadras, calles, de su domicilio. Nunca le encontró explicación ni motivo a lo que le había ocurrido. Como si hubiese visto a ese lugar como era en el pasado. En internet intenté buscar información sobre esos casos. Parece ser que existe un fenómeno llamado time sleep, por el cual la persona ve el lugar en donde está no como es actualmente sino como era en un tiempo pasado.